Analiza lo que estás haciendo, hermano. O sea, no solamente hagas porque todos lo hacen, no, pero que hay otra forma de alabar a Dios. O sea, cuando voy a la iglesia, yo vivo así, es así, no hay otra manera, y de verdad yo lo siento. Yo siento en mi corazón, siento a Dios. Yo siento algo muy bonito, siento fuego, 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 siento algo lindo. No sé qué te puedo decir respecto a lo que tú sientes, pero no te olvides de que hay un falso Dios que pulula en las iglesias, un falso Dios que pide adoración desde la época de Egipto. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo, solamente les estoy diciendo lo que está en la Biblia, ¿sí? Que de repente no lo han entendido bien o no se lo han explicado bien. Pero Dios dice, Abacadosh dice, yo busco a esos, aquellos que buscan tener una relación conmigo espiritual y no almática. No quiero una relación carnal de emociones, de llantos, ¿no? De ese tipo de manifestaciones. No emocional, porque lo emocional te dura lo que te dura la emoción. Y luego vuelves a tu rutina de siempre, donde eres la persona que siempre has sido. Buena, mala, regular. Pero vuelves a ser esa persona cuando se te pasa la emoción. Y Él no quiere que tú vivas una emoción. Él quiere que vivas una relación espiritual. Poderoso eres tú, poderoso eres tú. La Argentina no reconoce como pastor. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Este es un tema definitivamente controversial, difícil de abordar, porque es ir en contra de las costumbres de las personas. Fíjense, analicemos un poco. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, cuando tenía alrededor de 9 años más o menos, mi abuela me llevó a la procesión del Señor de los Milagros. Me puso mi ropa color morada, le dicen hábito. Me compró un cinto, no sé cómo eso sí no sé cuál es el nombre, a modo de una soga gruesa, color blanca, que pende por uno de sus lados, o sea, se amarra acá y luego continúa hasta acá. Me compró se llama detente, bueno, yo sé que es un nombre un poco raro, pero es como una insignia con la figura del Señor de los Milagros. Estamos hablando de Jesús. Y salimos a las 5 de la mañana, aquella primera vez salimos a las 5 de la mañana de la casa para ir hasta la avenida Tacna. Para aquellos que conocen Perú, Lima, pues se van a ubicar. Y allí nos encontramos con un cúmulo de gente. Claro, cuadras antes ya había muchísima gente, desde temprano estaban madrugando porque querían estar cerca a la imagen. Y ese fue mi primer contacto con la religión. Ese fue mi primer contacto. Yo entendía que así era. Porque ¿quién me lo enseñó? Alguien en quien confiaba, mi abuela. Y mi abuela le daba el carácter que debía tener. O sea, mi abuela me lo dijo de una manera que yo entendí de que esa era la forma. Y yo vi lo que mi abuela hacía y yo también estaba siguiendo al Señor de los Milagros apretadísimo. Era un mar de gente, todos apretadísimos. Llegaba un punto en que incluso teníamos miedo, porque era como una ola que nos llevaba hacia los costados o hacia adelante, ¿no? Y atrás. Era bien difícil y mucha gente padecía los suplicios de estos apretujones, e incluso se sabe de gente que murió en estas procesiones multitudinarias.
Para mí era así el buscar a Dios. Para mí. A mí que no me vengan a decir que era de otra forma. A mis 9 años yo entendí que esa era la manera. Pero después fui creciendo. Ahora estoy creciendo espiritualmente, pero me refiero a que fui creciendo físicamente, ¿no? Cumplí 10, cumplí 12, cumplí 15 y como a los 15 ya dejé de ir porque me pareció algo que no tenía importancia, yo estaba más enfocado en otras cosas. Hasta en cierto momento de mi vida pensé que Dios no existía, cuando estaba en el colegio. Yo decía, Dios no existe, yo fui ateo como un par de meses. O sea, yo estaba en un conflicto existencial cuando era un chiquillo. O sea, estoy tratando de explicar un poco algo que al final me van a entender. O no tan al final, pero me van a entender. Yo pasé por varias etapas. Y más adelante comienzo otra vez a acercarme al mundo de la religión. O sea, tuve vaivenes, ¿no? Estaba, no estaba, volvía, no, me salía. Estaba así todo el tiempo. Pero siempre dentro de el campo de los ritos de hombres. Ese rito de ir a seguir a la procesión me lo enseñó mi abuela. Y si yo no hubiera descubierto otra manera, pues hubiera continuado con esos mismos ritos de hombres que mi abuela me enseñó, que yo aprendí. Y me pregunto yo, digamos sobre los 40 años, cuando entré de lleno al cristianismo, dejé los ritos, dejé de seguir esa procesión, me salí de los ritos. Pero la pregunta es, ¿realmente me salí de los ritos? Yo seguí finalmente, porque entré a la iglesia evangélica y sentí que era otra cosa muy distinta a la iglesia católica, en donde yo ya sabía cómo empezaba la misa y cómo terminaba. El momento más alegre para mí, más emocionante, más alegre de la misa, era cuando el sacerdote decía, démonos fraternalmente la paz. Uy, yo decía, qué bueno, ya está terminando. Sentía que había cumplido con Dios, yendo el domingo por la noche a la iglesia. Si yo sentía que había cumplido con Dios, entonces ese era el momento más alegre. Sin embargo, en el mundo evangélico entendí de que las cosas eran diferentes y que había mucha información por aprender. Todo era más rico, más sustancioso. Incluso los pastores, determinados pastores, podían darle un matiz muy especial al mensaje, a la prédica, y hacerla muy llamativa, tal vez muy divertida, muy amena. En fin, cada pastor le ponía su cuota de personalidad en cada mensaje, y a mí me gustaba. Yo iba a la iglesia o también asistía y veía mensajes virtuales a través del internet. Y me gustaba. Y escuchaba las prédicas y me encantaban cómo armaban las prédicas, cómo es que, por ejemplo, un pastor por ahí decía, si quieren entrar a la política, pueden hacerlo. ¿Por qué no puede haber por ahí un cristiano presidente? ¿Por qué no? ¿Por qué hay esa tirria en contra de aquellos que quieren ingresar a la política o al arte o a algunas otras esferas del mundo? ¿Por qué nos queremos alejar del mundo, cortar con todo lo del mundo y recluirnos, aconchavarnos, guarecernos dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué no podemos ir y tomar el mundo? Y ponían este ejemplo bíblico, como José, que lo nombraron el segundo después de Faraón en Egipto. José era algo así como un presidente, era el administrador, ¿no? O sea, después de Faraón venía José, o sea, ¿por qué no? Si José lo hizo, ¿por qué no puede de aquí, de esta iglesia, salir un candidato a presidente? Decía este predicador. Claro, manejado bien armadita la prédica, con bastante lógica humana, pues como que bíblicamente está bien. O sea, da a entender de que sí, es factible que un cristiano pueda ser presidente porque la Biblia así lo registra. Solo que hay un detalle, y estas son las cosas que a veces no sé si los pastores se dan cuenta o no, o dándose cuenta prefieren manejarlo a su conveniencia. Solo que hay un detalle. José nunca se postuló para ser segundo después de Faraón. José nunca tuvo la menor idea o el menor deseo de ser
alguien trascendental en Egipto. Él solamente estaba en la cárcel y él solamente quería salir de la cárcel, dejar de ser esclavo. Así de simple. Sin embargo, todo esto que les digo y el respaldo bíblico, supuestamente bíblico, que tendría un cristiano para decir yo quiero ser presidente, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser presidente de mi país. Este respaldo bíblico realmente no lo tiene. No hay ningún respaldo bíblico, pero la manera en que manejan estos predicadores los mensajes son impactantes y te convencen. Ahora, hago una mención aparte. Hermano, hermana, tú puedes ser presidente de tu país, puedes ser el mejor jugador de algún deporte que a ti te guste, puedes ser tú un gran artista en el área que tú quieras, puedes ser todo eso y no tienes por qué buscar en la Biblia algo que te respalde. Simplemente tú puedes realizar tu vida de forma natural. Sin embargo, tienes que tener en tu vida a Abacadosh. Bueno, obviamente Él está, Dios está en ti. A donde tú vayas, tú te lo llevas, porque Él habita en ti. Como voy a explicar en un momento más, ya esto lo he dicho antes, pero sin embargo necesito plantearlo desde un punto de vista que les va a parecer por ratos muy complicado de digerir, de asimilar, y por otros ratos me van a dar la razón. Los invito a que se queden observando este mensaje y entiendan con la mente abierta lo que ahora les voy a compartir. El título de este mensaje: Adorando al diablo. Claro, esto es una estupidez mayor. No hay ningún cristiano que conscientemente vaya a una iglesia a adorar al diablo. No hay ningún cristiano. Solo que hay un pequeño detalle, mis queridos hermanos. Dios no habita en las iglesias. Wow, esto es complicado. Ya estoy ingresando a terreno pantanoso. Es muy difícil hablar de esto. Como les digo, recuerden a mi abuela. Recuerden que a mí me llevó y que me hizo entender que así era la búsqueda de Dios. A través de la procesión, a través de los apretujones. Así era. Luego yo emigré y finalmente sobre los 40 años llegué al mundo evangélico, a las iglesias. Y allí las panderetas, ¿no? Las danzas que se hacían, esas vueltitas bien bonitas con estas ropas a modo de odalisca que tienen las hermanas. Estas manifestaciones de emoción, la gente llorando, gimiendo por todas partes durante la alabanza o durante un momento emotivo en donde el predicador muy emotivamente conmueve a la masa con algunos dichos bíblicos o con algunas cosas de su propia inspiración que surgen en el momento, y la gente cae postrada al piso, arrodillados, y comienzan a llorar y comienzan a gemir y a hablar en lenguas. Y en fin, la iglesia se convierte como en un salón gigante y como que alguien estuviera velando, ¿no?, el cuerpo del difunto más querido del barrio, y todos están ahí llorando, ¿no? Y como que eso está bien. Nosotros lo hemos interpretado que eso está bien, eso es humildad, sumisión, una demostración de sentirnos nada ante la poderosa presencia de Dios. Pero digo yo, ¿Dios quiere eso? Ojo, no estoy hablando de rebeldías, no estoy hablando de altanería, no estoy hablando de soberbias. Yo estoy diciendo de que tener un corazón humilde es lo que a Dios le gusta. Pero estas manifestaciones que hay en las iglesias, estos llantos o estos gritos de júbilo durante las canciones, o sea, todo esto, ¿eso es lo que quiere Dios? Habría que empezar a analizar esta circunstancia, esta situación, porque veamos, Dios en el Antiguo Testamento mandó hacer un templo a Moisés en el desierto. Pero acá viene y salta la siguiente pregunta.
¿qué Dios fue? ¿Qué Dios mandó a hacer a Moisés? Un templo. Aquel Dios que le dijo a Moisés, lanza tu vara, y la vara se convirtió en serpiente. ¿Qué obsesión con la serpiente, ¿no es cierto? ¿No es que debería haber cierto, ¿cómo se dice? Cierto distanciamiento entre la serpiente y Dios? Porque acá rato Dios la trae a colación, siempre la tiene presente a la serpiente. Porque fue precisamente la serpiente la que provocó la debacle del hombre y de la mujer cuando en el Edén, cuando en el paraíso la serpiente los engañó. Claro, también esto es toda una explicación bastante extensa que tendría que hacer sobre el tema de la serpiente, Adán y Eva y todo eso. Que no es así de literal como ustedes lo han entendido, pero no voy a predicar eso ahora. Sin embargo, reitero, si el problema fue la serpiente, ¿por qué Dios le dice a Moisés, lanza tu vara que bueno, se va a convertir en una serpiente y pasará lo que pasó, ¿no? Que se tragó a las otras dos serpientes de los brujos o de los asesores que tenía el faraón? Qué raro, ¿no? También se hace mención en la misma palabra y en la misma época de Moisés. Mira, le dice a Moisés, si alguno de ustedes son picados por una serpiente, diles a ellos que pongan su mirada en una serpiente que tú levantarás, en una serpiente de bronce que tú levantarás en una asta, para que todo aquel que vea el asta sea sanado y no muera. Otra vez la bendita serpiente. Un momentito, qué raro este Dios, ¿eh? O sea, manda a hacer, fíjense, manda a hacer la figura en bronce de una serpiente para que todo aquel que hasta cierto punto, digámoslo así, ponga su fe, se debería decir de esa manera, que ponga su fe en la mirada, o sea, su fe mirando a esa serpiente, sea sanado, o sea, para que finalmente glorifiquen a la serpiente, porque al final eso va a ser, ¿no? Para terminar glorificando a la serpiente. No, pero sí, pero es Dios, ¿no? Pero la serpientita me ha salvado la vida. No, yo sé que es Dios, pero la serpientita. Qué raro, ¿no? Y tiempo después, Dios se molesta porque estos señores que aprendieron a poner su fe, no solo en Dios, sino también en una forma de santo, que en este caso era la serpiente, ¿no? Después estos señores, acostumbrados a eso, se hacen un becerro por cuenta propia, un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Y ahí sí se molestó Jehová. Digámoslo con todas sus letras, este falso Dios. Se molestó Jehová y los mató. Pero luego Jehová, por la época, manda hacer un arca llamada el arca del pacto, en donde pone a dos querubines mirándose uno al otro, dos querubines de oro. Otra vez manda hacer imágenes, cuando él mismo dice no se hagan imágenes, pero él manda hacer dos querubines de oro. Mandó a hacer una serpiente a la que tenía uno que mirarla con fe, ¿no? Y manda también a hacer dos querubines de oro. Hasta donde la Biblia registra, esas son las dos figuras que mandó a hacer Jehová, Dios. Y entre otras cosas, ya que les expliqué un poquito los entretelones, ¿no?, de este extraño Dios, que es muy distinto al Dios que nos presenta Jesús, Yahshua, entre otras cosas, manda a hacer un tabernáculo, un templo, en donde cualquier persona no podía entrar además, porque podía caber la posibilidad de que no saliera vivo. ¡Wow! Oye, ¿qué Dios es ese? ¿Qué? ¿Porque estaba en pecado esa persona entraba y moría? ¿Porque estaba en pecado? Hoy por hoy, ¿cuántos pastores caerían muertos bajo ese mismo Dios? Nada más de poner un pie en el púlpito deberían morir un montón de pastores, ¿no creen ustedes? Estos pastores que andan en pecado. La explicación del pecado también es un tema muy interesante del que no voy a hablar hoy día, pero también por eso digo pecado, lo digo de esa forma. Pero fíjense, evidentemente no es el mismo Dios. No es el mismo Dios
el que rige ahora, si se puede decir de esa forma, que el que regía antes. Aunque los dos siempre han estado, el verdadero Dios y el falso Dios. Y hoy por hoy tenemos al verdadero y al falso. El verdadero dentro de nosotros y al falso externamente a nosotros. El falso Dios te pide que te arrodilles y lo alabes, clames al cielo, que alces tu voz en clamor, el falso Dios, porque es un Dios externo. Pero el verdadero Dios es interno, así lo dijo Yeshua. Él habita en ti, tú eres su templo. Lo voy a ir explicando en un momento más, pero déjenme ir aclarándoles este panorama. El verdadero Dios está dentro de ti, no tienes que clamar a voz en cuello, abrir tu boca. Tienes que hablarle en tu intimidad, en silencio. En silencio. No tienes que clamar, porque ahí estás llamando a otro Dios. A ese Dios al que invocan en todas las iglesias. Ese es el Dios bendecidor, ¿eh? Ese te bendice. Ese Dios es el que te dice: el oro y la plata de este mundo me pertenecen y yo se lo doy a quien me place. Es ese Dios que te entusiasma con las riquezas pasajeras de este mundo. Yo también he escuchado a ese Dios. Yo también he escuchado la voz de ese Dios. Y te quiere conquistar. Pero la cuestión al final es elegir a cuál Dios vas a servir. Al Dios de las riquezas y de las sobreabundantes bendiciones económicas principalmente, porque con eso te conquista. O al Dios que te promete la vida eterna y un mundo de placeres en el campo espiritual cuando emigres hacia el mundo espiritual. E incluso placeres que puedes tener acá en el campo espiritual si logras vivir de forma espiritual, aunque es un tema muy complicado. Hermanos, todo esto que digo es controversial, es difícil, pero si ustedes quieren escuchar un mensaje de esos bonitos, de los de siempre, y tienen un montón de predicadores que no voy a decir sus nombres, no es correcto, no es caballeroso, no queda bien, descubran ustedes qué les parece, pero hay muchos pastores de habla hispana muy populares que tienen prédicas maravillosas, que tienen iglesias llenas. Acá en este canal, a través de esta iglesia virtual, ustedes tienen la posibilidad de conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres de la esclavitud en la que están, de la procesión en la que se encuentran actualmente entre apretujones, ahí con sus abuelitas, caminando detrás de esa imagen, porque así les enseñaron que era. Y ustedes se sienten en la comodidad de hacer eso porque ¿que hay otra forma? ¿Que se debía hacer de otra manera? Pero a mí me enseñaron, yo aprendí que es así. A la iglesia se va, se alaba, ponen canciones muy bonitas, el grupo ensaya toda la semana, suenan muy profesionales, suenan muy bien, en el mejor de los casos, claro. Hay otras iglesias que no tienen muy buenos músicos. Además, hay parking en la iglesia, hay aire acondicionado, me cuidan a mis niños. Además, la iglesia cuenta con otros servicios que no solamente son servicios propios de la iglesia, sino hay otros servicios más para sentirnos a gusto en esta iglesia. Nos sentimos muy bien. Entonces, la iglesia ha evolucionado bastante. Y la iglesia nos muestra a un Dios muy bendecidor. Y me gusta esta iglesia. O en todo caso, me gusta la manera en que la iglesia es hoy por hoy. Pero repito, mis queridos hermanos, ¿están seguros que están yendo por el camino correcto? Recuerden, no siempre la mayoría tiene la razón. A veces, ir en contra de la corriente te hace encontrar nuevos caminos que no te imaginabas. Y finalmente, nos encontramos con que hoy por hoy la iglesia está dormida. Y estamos dormidos hace mucho.
Aquellos que se creen despiertos están dormidos. La iglesia está regida, regentada por Satanás. Todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias del planeta. Yeshua, en el Nuevo Testamento, nos dice que ustedes, muchachos, que quieren levantar una iglesia. ¿Sí? Porque he escuchado que quieren levantar una iglesia. Les he dicho vayan de dos en dos haciendo discípulos, pero me han dicho, pero Yeshua, Jesús, pero ¿podemos levantar una iglesia a cada lugar donde vayamos? Miren, quítense esas cargas de la cabeza. Quítense todos esos deseos, esas actividades innecesarias de querer levantar una iglesia. O sea, si ustedes van a un lugar, van y están de paso solamente porque hay mucho trabajo, hay muchos lugares a donde ir, y no se pueden ir a un lugar para quedarse ahí, asentarse allí y dar nacimiento a una iglesia. No es así. Tienen que ir haciendo discípulos y caminar, ir por diferentes lugares, llevar el mensaje, la luz, llevar la verdad, porque estamos en medio de un mundo de mentiras provocado por los fariseos, y esto viene desde la época de Egipto. Yo he venido a mostrarles al Padre. Por eso uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Le dijo a Yeshua, ¿no? Señor, muéstranos al Padre. Dicen las Escrituras que le dijo de esa forma. Y él le respondió, ¿cómo? ¿Tanto tiempo conmigo y aún no me conoces? Él era el Padre. Era la representación del Padre en la figura de un hombre. En la figura de Jesús. Y el Dios del Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Y Yeshua decía, habéis escuchado que se decía ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, si alguien te da en una mejilla, tú ofrécele la otra. ¿Dónde está el ojo por ojo y diente por diente? En pocas palabras, Yeshua estaba diciendo, ese no es mi papá, ese no es mi padre. Mi padre nunca diría ojo por ojo y diente por diente. Mi padre diría, si te dan en una mejilla, que también te den en la otra. Si alguien te pide que lo ayudes a llevar sus cargas por un tramo determinado, tú llévaselo más. Ayúdalo más de lo que te pide. Entonces, Yeshua vino a mostrarnos a un Padre diferente, a un Dios diferente. Y entonces, dice él, con respecto al tema del templo, como les hacía mención, bueno muchachos, que ustedes quieren levantar un templo, ¿no es cierto? Ya, ok. Miren, se la pongo fácil. Si quieren un templo, ya, ustedes son el templo. ¿Qué tal? ¿Quieren un templo? Bueno, ustedes son el templo. ¿Cómo, señor? Explícanos. Dios, fíjense, cuando ustedes mueren, el espíritu de ustedes vuelve a Dios, ¿no es cierto? A Abacadosh, porque de Él es. ¿No es cierto? ¿Quién dice amén? Ok. Entonces, mis queridos discípulos, Dios está en ti. No estoy dándote una fórmula nueva. Esto ya lo conoces. Dios está en ti. Está en ti. A donde tú vayas lo llevas. Entonces, si Dios está en ti y tú me dices que quieres levantar un templo, ya, tú eres el templo. Tú eres el templo. Dios está en ti y tú eres el templo. ¿Te quedó claro? Con eso te libero de la necesidad de ir a levantar un templo a cualquier parte. Pero claro, esto hay que recordárselos a los pastores, que necesitan templos para... No quiero decir que sea necesariamente esa su principal intención, pero es para generar dinero, ¿no? Para generar dinero, ellos quieren hacer dinero con el mensaje, ¿no? Claro, no quiero generalizar. Hay pastores que incluso ponen de su dinero para tener un templo, para tener una congregación. Pero hay otros que lo hacen por dinero, y esa es la gran mayoría, lo hacen por dinero. Pero ni los que actúan con esa viveza, ni los que actúan con esa piedad en su corazón, fueron llamados a levantar templos. No estoy diciendo de que no esté bien reunirse en alguna parte, en un salón o en la casa grande del hermano Pepito Pérez, ¿no? No estoy diciendo que no puedan hacer eso, lo pueden hacer.
pero comprometerse en tener una estructura física que se tiene que pagar todos los meses la renta o los servicios o qué sé yo, haya un compromiso económico, no sé, la verdad no nos mandó Dios a hacer eso. Pero sin embargo nosotros estamos levantando templos. Entonces, Dios no necesita de templos. Dios no necesita de templos porque tú eres su templo portátil. Tú eres su templo. Todos nosotros somos el templo. Así cuando todos nosotros estamos reunidos, somos la iglesia. Es así de simple, eso es. Dios necesita que le cantes. Dios necesita esa manifestación, que te caigas al piso y empieces a alabarle a Dios con una canción, o con oraciones, alzando tu voz, o hablando en lenguas, o con esas canciones de júbilo, ¿no? Que te hacen brincar hasta el techo. ¿Ah? Los muros caen, y con ellos las cadenas, ¿no? Y la gente brinca, vibra y se emocionan. Y quieren, de esa manera, conectarse con Dios. Analiza lo que estás haciendo, hermano. O sea, no solamente hagas porque todos lo hacen, no, pero que hay otra forma de alabar a Dios. O sea, cuando voy a la iglesia, yo vivo así, es así, no hay otra manera, y de verdad yo lo siento. Yo siento en mi corazón, siento a Dios. Yo siento algo muy bonito, siento fuego, siento algo lindo. No sé qué te puedo decir respecto a lo que tú sientes, pero no te olvides de que hay un falso Dios que pulula en las iglesias, un falso Dios que pide adoración desde la época de Egipto, ¿no? Hay un falso Dios que es llamado el Dios de este mundo. Hay un falso Dios que nos tiene dormidos, que a la iglesia la tiene dormida, que a los predicadores los tiene dormidos, y que hace que las prédicas que se escuchan sean siempre las mismas rutinarias prédicas. Sabemos que van a predicar sobre la multiplicación del pan y los peces, y queremos que un nuevo predicador que salga por ahí nos impacte con una fórmula diferente, que nunca hayamos escuchado y que nos guste. O sea, ¿para qué vamos a las iglesias cuando escuchamos estos mensajes? Aquellos que son muy recurrentes y están siempre yendo a las iglesias. ¿Para qué van si ya saben todo? Ustedes se sientan allí y comienzan a escuchar al predicador. Sí, está bien. Sí, bíblico. ¿Qué? Un momentito. Te sientas ahí para aprobar o desaprobar al predicador de turno, ¿no? Y dicen, no, eso sí es bíblico. Y sí, está bien. O sea, oigan, o sea, ya saben la Biblia, entonces. Ya están preparados. Y siguen yendo a la universidad. ¿Para qué? Para aprobar o descalificar al maestro de turno. Total, ¿quién? O sea, ¿están yendo a aprender? ¿O quieren ver simplemente a un nuevo predicador que los divierta con lo que ustedes ya saben? Todos, la gran mayoría, saben los temas principales de la Biblia. Ya no descubren nada nuevo. Van simplemente para pasarla bien y para escuchar el mensaje de siempre, replanteado de una manera diferente, y que digan, no, sí, hay renovación. Mira cómo ahora, fíjate esto que yo ya lo sabía, ahora lo presenta de una manera que me parece novedosa, y está bien, está bien, y cuando termine la prédica voy a ir a felicitarlo, pastor, porque la verdad, esto que habló sobre los panes y los peces, que ya me lo sé de memoria, hasta en película lo he visto, lo dijo de una manera que estuvo formidable, y la verdad, me llegó al corazón. Oye, hermano, hermana, ya lo sabes. Ya sabes la palabra, pero tú vas a vivir una emoción que alguien te impacte. Vas a cantar, como estaba diciendo al principio, vas a cantarle a Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios necesita de tus cantos, de tus gemidos? ¿No? Y la palabra dice, ¿no?, que hay que gemir, ¿no?, y eso es muy agradable a Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios?
Mire, es que yo no les estoy lavando el cerebro, no les estoy diciendo nada nuevo, nada diferente. Fíjense, entiendan lo siguiente. ¿Qué dice él? Yo busco adoradores en espíritu y en verdad. ¿Amén? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice amén? Ok. Dios dice, yo busco adoradores, aquellos que me alaben, que me adoren en espíritu y en verdad. A esos busca Dios. ¿Y qué pasa cuando tú estás cantando o gimiendo, llorando, expresándote emocionalmente? Lo estás haciendo en espíritu, más allá del tema de la verdad. ¿Lo estás haciendo en espíritu? Dice en espíritu y en verdad. ¿Lo estás haciendo en espíritu? ¿Lo estás buscando en espíritu? Absolutamente no. Esa manifestación de llanto, de gemido, de emociones, la que tú quieras, esas manifestaciones son de la carne, de tu carne, de tu alma, que es lo mismo, carne. Y eso no pide Dios. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo, solamente les estoy diciendo lo que está en la Biblia, ¿sí? Que de repente no lo han entendido bien o no se lo han explicado bien. Pero Dios dice, Abacadosh dice, yo busco a esos. Aquellos que buscan tener una relación conmigo, digámoslo de esa forma, espiritual y no almática, que viene de la palabra alma, no carnal, que es lo mismo que decir alma. No quiero una relación carnal de emociones, de llantos, ¿no? De ese tipo de manifestaciones. Yo quiero una relación distinta, no emocional, porque lo emocional te dura lo que te dura la emoción. Y luego vuelves a tu rutina de siempre, donde eres la persona que siempre has sido, buena, mala, regular. Pero vuelves a ser esa persona cuando se te pasa la emoción. Y Él no quiere que tú vivas una emoción. Él quiere que vivas una relación espiritual. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Abacadosh quiere tener contigo una relación espiritual. Y tú le brindas una relación emocional cuando vas a las iglesias a saltar de la manera que lo haces, cuando gimes y lloras y te manifiestas de todas las formas concebibles en la iglesia. Cuando vas y te sientas en la iglesia a escuchar, a perder tu tiempo prácticamente, a escuchar al pastor de turno, a que te impacte con lo que ya tú sabes. Ya tú te lo sabes, solo que tiene que impactarte, tiene que ser algo novedoso, algo nuevo. Algo que salga de la rutina, del aburrimiento de siempre escuchar lo mismo. ¿Ah? Dios no quiere eso. Abacadosh no quiere eso. Quiere tener una relación distinta contigo. Y este mensaje intenta abrirles los ojos. Son pocas las personas por el momento que comprenden esto. La gran mayoría lo rechaza en silencio, porque sale de sus parámetros, escapa a sus costumbres, no va con lo que la abuelita les enseñó de cómo era la religión cuando ustedes iban detrás de la imagen en la procesión. No digo que, creo que a veces tengo que pensar que tengo que explicar mejor estas cosas. O sea, no digo que todos hayan hecho eso, no, yo solamente les... ¿Se entiende el ejemplo? Estoy hablando de mí mismo, pero tratando de que ustedes se pongan en mi lugar por más que no hayan estado en ninguna procesión. ¿Sí? Tal vez han tenido otras formas de ritos religiosos en sus vidas, pero permítanme utilizar el ejemplo que di mí mismo sobre mi experiencia infantil. ¿Sí? ¿Ya se entiende? Entonces, yo sé que lo que les digo va en contra de lo que les enseñó la abuela, de cómo debía de seguirse a Dios a través de una procesión entre apretujones. Yo sé que esto va en contra de sus costumbres. Yo sé que va en contra de lo que ustedes tienen por concepto de cómo es una iglesia. Pero la verdad yo no me imagino a Jesús, a Yeshua, dando gritos de júbilo, saltando de esa forma en la sinagoga. No me lo imagino a Yeshua haciendo eso, o lanzado en el piso y llorando, buscando carnalmente a su papá, que es espíritu.
¿no? Y demostrándole a todo el mundo de que él es muy así, él está sintiendo, está tomado, el espíritu lo ha tomado. No, cuando comienza, no me imagino a Yeshua hablando en lenguas. Las escrituras no dicen que él hablara en lenguas. No me lo imagino a Yeshua, como repito, gritando, llorando emocionalmente dentro de la sinagoga. No me lo imagino. ¿Cuándo esto se deformó? ¿Cuándo dijeron por ahí los líderes religiosos que no, estas manifestaciones están bien? No, ¿quién? A ver, siento de Dios que voy a ungir estas escobas, o voy a ungir los chiclets, o voy a lanzar cachetadas ungidas, ¿no? O voy a, ¿qué más han hecho? Los han sacado a comer pasto, ¿no? Porque el pasto estaba ungido y salían todos arrodillados a comer pasto. ¿Qué más? Hay una serie de situaciones que se han realizado en la iglesia. ¿Qué es esto? En donde es cualquier cosa menos iglesia. Cualquier cosa menos iglesia. Por eso fue que Yeshua se molestó muchísimo y la llamó cueva de ladrones. Pero yo me pregunto, ¿qué nada más a esa iglesia en Jerusalén la llamó cueva de ladrones? ¿Nada más a esa iglesia la agarró ojeriza Yeshua? Si recién acababa de llegar y estaba viendo la estructura impactante y le dijo a sus discípulos, ven todos estos muros, no quedará piedra sobre piedra. Oh, qué maldición. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Que de repente no lo dejaron predicar ahí y se fue así como, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué habló así? La llamó cueva de ladrones, hizo cosas, lanzó mesas por el piso, se fue en contra de los cambistas y terminó diciendo esas palabras al respecto del templo. Nada más él estaba en contra de esa estructura congregacional de la iglesia esa, de ese templo, o realmente él estaba manifestando que estaba en contra de toda forma de templos que el hombre levanta para adorar a Dios. Porque si esto lo unimos a lo otro que él les dijo a sus discípulos, vayan de dos en dos haciendo discípulos, vayan de dos en dos, pero y el templo, el templo son ustedes. El templo son ustedes. No, pero y un templito así para levantar. El templo son ustedes, hijos. El templo son ustedes. Ahí está Dios. El Espíritu de Él habita en ustedes. Ahí está. El templo son ustedes. Entonces comienza a cobrar forma el tema de que en los templos no habita Dios. Entonces, ¿a quién estamos adorando con estas canciones? Con estas manifestaciones. Al mismo Dios de David, porque además incluso en algunas iglesias emulan a David, o sea, es decir, copian la danza de David, ¿no? Bueno, claro, nadie lo vio danzar, ni nadie lo filmó, ni no hay una foto, solo hay una descripción bastante raquítica de qué hacía David, ¿no? Una descripción en la Biblia en donde se explica qué es lo que hacía David, qué ropas tenía, ¿no? Que estaba en calzoncillos o en ropas menores, en paños menores en todo caso, y salió como un loquito a alabar a Dios, pero al falso Dios, porque el verdadero Dios, les estoy explicando, que no busca tener una relación carnal como la de David, que se puso a bailar y ahí haciendo show frente a sus súbditos. Ese no es Dios. El verdadero Dios ese no es. Porque si no, el primer llamado a danzar de esa manera hubiera sido Yeshua y no lo vimos nunca danzando así. Entonces, ¿quién va a ser nuestro ejemplo? ¿David o Yeshua? David el asesino, el que tuvo una familia modelo, que el hermano violaba a su hermana, que el otro hermano quería derrocarlo a David, quitarle la presidencia o sacarlo de rey. Y finalmente termina muerto. Un David sobre el cual había una maldición que pendía sobre su cabeza y que esa maldición venía del mismo Dios al cual servía. Que le dijo habló Samuel de parte de Dios diciéndole, de tu casa no se apartará la espada. ¡Wow!
Yo no quiero servir a ese Dios. Lo siento mucho. David, no me gusta tu Dios. Ese Dios no es muy piadoso. ¿Cómo va a decir, ese Dios de tu casa no se apartará la espada? Y así fue. Su familia fue una desgracia. Entonces aquí vamos a tomar como referente a David, que danzaba muy emocionalmente, muy en la carne, o a Yeshua, que nunca danzó. Yeshua, que nos enseñaba, a Jesucristo, que nos enseñaba cómo relacionarnos con Él, con Dios, con su Padre, yéndose al huerto de Getsemaní, alejándose, apartándose de todos y orando en silencio, buscando esa intimidad en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la palabra? Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, se está hablando constantemente de adoración. ¿Cuál es el significado de adoración? Porque algunas personas creen que es ponerse a cantar, ¿no? A danzar como David. Adoración, dice, es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Adorar significa amar al extremo. Cuando se aplica a una deidad, significa amar al extremo a una deidad. La adoración es la intención interna del ser humano de obediencia a las leyes de una religión basada en la fe. En el Nuevo Testamento, la palabra adorar quiere decir hacer reverencia. Y no estamos en ningún momento hablando de canciones. ¿Se dan cuenta? Hasta el momento estamos hablando de otra cosa. Pero la gente cree que es cantar. Entonces es hacer reverencia, dar obediencia a alguien. Según el Nuevo Testamento, el ser humano debe adorar a Dios con los labios, alabándole y dándole gracias por los bienes recibidos. Esto lo encontramos en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5 versículo 19, y también obedeciendo su voluntad, que lo encontramos en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12 versículo 1. Ahora tenemos que también analizar qué significa alabar. Ya dijimos que es adorar, entonces ahora también necesitamos saber qué es alabar. De repente por ahí es cantar, ¿no es cierto? Veamos qué dice el diccionario al respecto de alabar. Del vocablo hebreo halal, alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. No solamente es cantar como las personas creen erradamente, son muchas cosas. No solo cantar, sino es celebrar, glorificar, alardear. El sentido de alabar es, en efecto, la acepción de la forma intensiva del verbo hebreo halal, que en su modalidad activa significa alardear. Este último sentido se encuentra en las formas cognadas del acadio antiguo, cuyos dialectos son las lenguas de Babilonia y de Asiria en eugarítico. El vocablo tiene la acepción de gritos y tal vez de júbilo. Encontramos halal más de 160 veces en el Antiguo Testamento y por primera vez en Génesis, en el capítulo 12, versículo 15, en donde se indica que debido a la gran belleza de Sara, los príncipes del faraón la alabaron delante de él, aunque halal se usa a menudo solo para indicar la alabanza que se hace a personas, incluyendo a reyes. Esto lo encontramos en segunda de Crónicas 23:12. A la belleza de Absalón también se alabó. El término se usa mayormente para alabar a Dios. Es más, a todo ser viviente y todas las cosas creadas, incluyendo el sol y la luna, se les llaman a alabar a Dios. Esto está en Salmo 148, versículo 2. Y fíjense pues, estamos comprendiendo qué significa alabar y adorar de acuerdo al diccionario. Y no es necesariamente cantar. Entonces, alabar a Dios y adorarlo es buscarlo en espíritu. Como repito, reitero, en una relación íntima como lo hacía Yeshua en el huerto de Getsemaní, orando en silencio, buscándolo a Él, meditando en su palabra durante el día, pensando todo el tiempo en Él. Es así. Hermanos, Pablo decía que debemos de reunirnos
en armonía, que qué bonito es eso, ¿no? Estar todos armoniosamente reunidos. Sin embargo, Pablo no estaba hablando de que levantemos templos, sino aprovechar el lugar en donde nos encontramos, en el lugar que sea, y reunirnos en armonía. ¿Para qué? Pues para compartir esto que hoy, por ejemplo, les estoy compartiendo, la verdad. Para hablar de esto. Pero fíjense ahora, la ventaja que nos da la internet nos permite reunirnos a través de las redes sociales de una manera masiva. Ampliamos nuestra cobertura y podemos llegar a cualquier lugar del mundo a través del internet y nos reunimos. A veces no tan armónicamente, porque se pueden escribir los que no comprenden esto, los que pierden el confort de sus vidas, porque están acostumbrados a que su vida tenga una rutina, que van a la iglesia el sábado o el domingo o durante la semana, y llevan sus actividades, digamos, congregacionales de una manera establecida, y no va a venir por ahí un impertinente como yo a quererles cambiar las cosas. Que finalmente todas estas son costumbres de hombres, costumbres que no fueron enseñadas por Yeshua. Nosotros somos los que no queremos cambiar y nos hemos convertido en la iglesia que está dormida, cantándole a no sé qué entidad satánica, por no decir al diablo mismo, cantándole en las iglesias. Yo sé que es tirado de los cabellos decir que vamos a las iglesias a cantarle al diablo, porque ahí Dios no está. Aclarando, Dios está en ti, ¿no es cierto? A donde tú vas está Dios. Sí. O sea que si tú vas a la iglesia, digámoslo así, está Dios. Sí, pero está porque vas tú. A ver, aclarando. Dios está en la iglesia porque fuiste tú. Si no vas tú, Dios no está. O sea, si no va nadie a la iglesia y está vacía, ahí no está Dios. ¿Se va entendiendo? Pero cuando van cada uno de ustedes a la iglesia, allí está, pero porque fueron ustedes. No porque Él esté ahí, en la iglesia. ¿Ah? Está, pero porque fueron ustedes. Entiéndase bien lo que digo. Dios allí no está. ¿Se comprende ahora? ¿Se comprende? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes van? Ustedes van simplemente a formar parte de la iglesia dormida, por más que se predique lindo, por más que las alabanzas sean lindas, pero esas alabanzas son elevadas arriba en donde no está, porque Él está acá. Él no está arriba, Él no está arriba, no está en el cielo, no está en las nubes o un poco más allá. Él no está, Él no pide, Él no busca que tú le cantes o que te pongas a danzar como David. Él no pide eso. Él, reitero, te repito, Él lo que pide es que tengas una relación estrecha, amorosa, obediente y espiritual. ¿Qué parte no les queda clara? Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Poderoso eres tú, poderoso eres tú. La Argentina lo reconoce como pastor. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.